Hola a todos, soy Ismael García Villarejo y esto es Finanzas.com con sus hechos relevantes al cierre del 13 de abril. Inversores, bienvenidos. Enrique y yo os estábamos esperando. Bueno, Enrique, bienvenido de nuevo. Bueno, bien hallado y encantado de volver a la que siempre ha sido mi casa, desde hace décadas. Claro, Enrique Marazuela, como sabéis, es una de las voces históricas de la revista Inversión. Y bueno, y nos apetece que de tanto en tanto también baje por los podcasts de Finanzas.com, porque además tu sabiduría sobre el sector nos apasiona y hemos vivido unas semanas intensas en el sector bancario y nos quedan 12 horas prácticamente para empezar a leer los primeros resultados bancarios. Empezamos leyendo, como suele ser habitual, los de Estados Unidos. Ayer ya en la revista dábamos una noticia en exclusiva, bueno, pues que el dato es el que es, no voy a calificarla si es preocupante o no, pero sí sabemos que los tres mayores bancos de los Estados Unidos van a perder, van a reportar una caída de $500 billion con B en sus depósitos. Enrique, déjame que empiece por una pregunta que nos hacen mucho, porque yo creo que es el problema de también el $500 billion y de lo que podamos leer en la zona del euro, ¿no? Pero nos preguntan, oye, mi banco no me paga por los depósitos, ¿qué hago? Bueno, vamos a ver, yo creo que venimos, era un poco lo que estábamos comentando tú y yo antes cuando estábamos fuera de los micrófonos, es decir, venimos de más de una década, prácticamente desde que empezó la gran crisis financiera, que por esto, te digo una cosa, ahí normalmente los especialistas le ponemos la fecha de inicio en el verano del 2007, ¿no? Venimos de una época que los tipos de interés han estado anormalmente bajos, con lo cual que te pagaran o no te pagaran por el depósito era un elemento casi indiferente. Uh-huh. Incluso ha habido momentos lo que querías era que te aceptaran los depósitos porque luego los bancos tenían que depositar, los bancos centrales, con tipo de interés negativo. Entonces, salimos de esa anormalidad que ha durado, pues prácticamente 15 años y volvemos a la normalidad. Entonces, yo creo que los bancos irán reaccionando como reaccionaban antes. Es decir, estamos volviendo a lo que es el negocio bancario de los últimos siglos. Es decir, y ahí no va a haber ningún problema. Los bancos empezarán a ofrecer productos alternativos a la no remuneración, eso no me cabe la menor duda. Es decir, casi que nos pides un poco más de paciencia, ¿no? Que los bancos acaben de digerir estos 15 años, ¿no? Que ya no estamos ahí y empecemos otra vez a percibir cierta remuneración por nuestros ahorros. Así es. Te digo, vamos a ver, la subida de tipos de interés en contra de lo que se ha escrito en algunos casos es una muy buena noticia para el sector bancario. Si vendes tomates y sube el precio de los tomates, vas a ingresar más dinero en primer lugar y tus márgenes van a ser más altos. Lo que pasa es que quizás no toda la subida del precio de los tipos de interés, del precio del dinero, va a ir directamente a la cuenta de resultados de los bancos, sino que habrá una parte que tendrá que compartirla con sus clientes, pero es una buena noticia, yo creo, en general para los bancos y también para sus clientes, que van a empezar a recibir remuneración por sus depósitos. Vamos a hablar un poquito del sector, a ver cómo lo has vivido ahora, sí. Un poquito desde una cierta distancia. El $500 billion, que es una salida acumulada, pero nos podemos quedar en el último dato para el primer trimestre de 2023. Los tres grandes bancos de Estados Unidos reportarán $61.000 millones menos en depósitos. Uh-huh. Contra entradas de prácticamente $50.000 millones en fondos monetarios en el mismo periodo. Una de las cuestiones que preocupa a los analistas y que preocupaba ya ayer a los analistas es precisamente que los bancos, para recuperar ese dinero que se ha ido a otros activos, tengan que pagar más, como señalabas, que pasará por recuperar esos depósitos y que por tanto los márgenes ahí se van a estrechar. De tu pregunta anterior veo que no te preocupa demasiado esto, o al menos no estás alineado con esta tesis. No estoy alineado con esa tesis, pero por una sencilla razón. Es decir, si a lo mejor tú llevas ese dinero al Banco Central Europeo y tienes que pagar el 0,5%, no es lo mismo si el Banco Central Europeo ahora te está pagando el 3% y de ese 3% tienes que pagar a lo mejor 1 punto, 2 puntos a tus clientes. Tu margen está aumentando. Estás por ese dinero obteniendo una rentabilidad del 1 o del 2% frente a la anterior situación. Pero una vez el dinero ya está fondeado en otros activos, como por ejemplo fondos, sí, ya tienes que ponerte al nivel de esos productos, ¿no, Enrique? Para hacer apetecible tus depósitos. Sí, pero bueno, vamos a ver. Es cierto que tienes una alternativa. Pero también te digo que de dónde venimos. Es que date cuenta qué velocidad subió los tipos de interés en el último año. Uh-huh. Es decir, con lo cual te digo, la valoración, el conjunto va a ser positiva y ya lo verás. No es tan buenísima como cuando tú tenías ese dinero antes de que se fuera
a los fondos de inversión, a los fondos monetarios, pero estamos hablando de una fotografía de hace prácticamente un mes. Es decir, no me preocupa y realmente el dinero se está resituando en sus zonas de confort que habían tenido históricamente y que ha habido una fuga de los fondos monetarios porque tenían las comisiones de gestión por una parte, más luego activos con rentabilidades negativas. Al margen de los tipos de interés, hemos visto en 3 semanas 2 sustos importantes, Silicon Valley y Credit Suisse, Silicon Valley y otros 2 bancos regionales en Estados Unidos y Credit Suisse. Enrique, analízanos por favor el momento del sector financiero. Vale. Mira, yo creo lo primero que hay que afirmar, Ismael, y esto lo puedo afirmar yo creo categóricamente y de verdad sin ningún tipo de frivolidad, el sector financiero está con ratios infinitamente mejores, tanto ratios de solvencia como ratios de liquidez, que son los 2 importantes del sector bancario, en comparación con antes de la gran crisis financiera. Yo creo en ese sentido no tenemos un problema de riesgo sistémico, ni mucho menos. Punto primero. Punto segundo, yo creo que la situación o los sustos que hemos tenido en Estados Unidos son distintos de los sustos de Europa. Afirmando, en primer lugar, que la subida de tipos de interés es una buena noticia para el sector bancario y también para sus clientes. Lo que pasa es que cómo has gestionado tu balance pues es un tema que es importante. Entonces, en Estados Unidos, eso es Silicon Valley Bank no ha gestionado bien ese balance. En primer lugar, desde el lado del pasivo, tenía básicamente depósitos institucionales. En banca se distingue entre el depósito minorista, que es mucho más estable, del depósito institucional, que digamos que es mucho más volátil. Con lo cual, digamos que si tienes depósito institucional, tenías que haber invertido en cosas líquidas, en primer lugar, y en segundo lugar, no muy sensibles a movimientos de tipos de interés, porque, oye, en un momento determinado te puedes encontrar que los tipos de interés han subido. Tú sabes que cuando suben los tipos de interés, los activos de renta fija bajan de precio, y si tienes que venderlos, pues tienes que hacer frente a esa pérdida. Pues ese ha sido el gran problema de Silicon Valley. Depósitos institucionales, por una parte, invertidos en activos poco líquidos y muy sensibles a movimientos de tipo de interés, y ese movimiento de subida de tipo de interés ha ido a la contra de la inversión. Es decir, que no ha sido un problema de sector bancario o de negocio bancario en general. Lo era mucho más la bajada de tipos de interés, sino que ha sido un tema que se dice en inglés de mismatching, ¿no? De desajuste, de la congruencia de ese pasivo con el activo. Y algo parecido ha pasado con el resto de los bancos regionales, ¿vale? Europa, Credit Suisse. Yo creo que en el tema de Credit Suisse, fíjate, tengo una pequeña sorpresa. Insisto, también antes, cuando estábamos hablando fuera de los micrófonos, te decía, oye, los ratios de solvencia y de liquidez de Credit Suisse pues eran bastante buenos. Yo creo que, y es verdad que viene de una década de noticias que no han sido precisamente buenas, pero está en una buena situación. Yo creo que ha sido más un problema de comunicación. El riesgo que tiene, no Credit Suisse, sino todos los bancos a nivel global, es lo que en inglés se llama el bank run. Yo prefiero traducirlo, en vez de hacer la traducción literal, por la fuga de depósitos. Yo creo que lo hablamos antes, claro. Cuando éramos niños ya vimos cuál era el problema de la fuga de depósitos con la famosa escena de Mary Poppins, ¿no? Entonces, los bancos necesitan credibilidad, y la palabra credibilidad es crédito, son entidades de crédito. Tenemos que creer en ellas, que oye, tenemos ahí nuestros ahorros, podemos estar confiados, nuestra cuenta corriente, que no tenemos que llevárnosla porque puede desaparecer del banco de un día para otro y ya no tenemos acceso a nuestros depósitos. Entonces, cuando hay un primer momento de miedo, acuérdate de la crisis del ¿cómo se llama? El Northern Trust, ¿no? En Reino Unido, que la gente quería... No hay banco que aguante que te retiren los depósitos y por ejemplo, Credit Suisse, el problema que había es que tenía una retirada de depósitos de prácticamente 10.000 millones de euros, solo una entidad cada día. Es decir, eso no hay entidad que lo aguante. Yo creo que ha sido un problema de comunicación en el caso de Credit Suisse. Bueno, es un tema muy complejo de valorar, pero yo creo que, insisto, Ismael, no tenemos un problema de solvencia ni en Estados Unidos, ni de liquidez ni en Estados Unidos ni en Europa. ¿Cómo valoras la compra de UBS? ¿Han hecho negocio? Yo creo que se han quedado...? No, yo creo que han hecho un muy buen negocio. Sí. En general, yo creo que han hecho un muy buen negocio. Pues vale, Credit Suisse tenía problemas. Vamos a ver, yo creo que cuando haces lo que se llama los write-offs, es decir, aquellos activos que no tienen demasiado valor, que estás esperando, dices, no, mira, ya lo que voy a hacer es reestructurar, le doy valor cero, lo paso por la cuenta de resultados, pero bueno, tenía otra serie de negocios
que eran muy, muy potentes. Entonces, yo creo que UBS, bueno, el Banco Central Suizo ha hecho una solución a la Suiza. Eso, desgraciadamente, en Europa nos sentimos muy patriotas de nuestra patria, pero no de Europa. Pero bueno, yo creo que ha hecho una buena compra. Hablemos, porque siempre llevamos 10 años también escuchando malas noticias de Deutsche Bank, que también pasó su susto. ¿En qué situación crees que se encuentra el banco? Pero fíjate, temas de comunicación. Credit Suisse, bueno, pues hay una concatenación de declaraciones que no son demasiado afortunadas, que derivan una fuga de depósitos, que eso es al final, digamos, que es la muerte súbita de cualquier banco, por muy solvente que se vea o por mucha liquidez que tenga. En cambio, en Deutsche Bank nos hemos encontrado con que ni más ni menos que el canciller alemán, que es el equivalente al primer ministro, hace una declaración categórica y despeja totalmente las dudas. Es verdad que Deutsche Bank es un banco que viene dando malas noticias desde hace tiempo, pero aquí ya nadie duda de su solvencia, ni de que vaya a desaparecer, ni a tener una fuga de depósitos. Con lo cual, bueno, otra cosa es que tú optes por Deutsche Bank para comprar sus acciones o no, si hay otras acciones más bancarias más atractivas, pero yo creo que no hay un problema de solvencia. Enrique, empezamos ya a leer resultados de los bancos. Sí. ¿Qué te genera más curiosidad? Porque también el sentimiento es que van a empezar a flojear ya en 2023 en general los resultados. Pero ¿con qué espíritu vas a ponerte a leer los resultados de la banca española y de la banca europea? Bueno, vamos a ver, yo creo que banca europea y banca española hay una pequeña discrepancia, te digo porque le han puesto un palo en la rueda con el tema impositivo a la banca española. Por eso te he hecho la diferenciación, Sí. que ya sabes que yo esto de España y Europa, bueno, España y el resto de Europa, que esto ya es, yo sí hablo mucho del conjunto, pero es que era necesaria introducir el matiz. Necesaria la escisión. Entonces, te insisto, una subida de tipos de interés y tan potente como la hemos visto en el último año es una buena noticia para el sector bancario. Otra cosa es que cómo vaya sedimentando eso finalmente en la cuenta de resultados. Aunque la subida de tipos de interés haya sido abrupta, digamos que no ha sido drástica, es decir, no ha sido a tipos de interés de 2 dígitos, nada de esto, con lo cual yo creo que los problemas de a lo mejor de insolvencias no van a ser demasiado importantes, con lo cual yo creo... ¿No temes por la morosidad, por ejemplo, que se nos vaya los próximos meses o que empecemos a ver ya repuntes? Bueno, va a haber repuntes, sobre todo porque durante estos 15 años otro de los problemas que hemos ido generando era lo que se llama las empresas zombies, que son capaces de vivir con una financiación al 0,5 o al 1%, pero en cuanto suben los tipos de interés, pues no son capaces de mantener esa solvencia. Entonces, bueno, habrá que limpiar. Pero eso quizás es como se dice en inglés, un one-time off. Es decir, que no es un problema recurrente, sino que será un tema de limpiar en un momento determinado la cuenta de resultados de todas estas compañías zombies. Pero como conjunto para la economía, pues mira, al final la economía, esto no es una gran frase mía, sino que esto viene de Adam Smith, es la asignación óptima de los factores escasos pero susceptibles de usos alternativos. Lo bueno que va ahí para esa sociedad es que ya no vamos a destinar recursos a esas empresas zombies que no son rentables, y si no son rentables porque no aportan a la sociedad, y lo vamos a destinar a otros usos mucho más eficientes. Yo creo en su conjunto, a lo mejor en un trimestre vemos que limpian el balance y que, bueno, pues va mal, pero en general va a ir mucho mejor. Y sobre todo, lo bueno del sector bancario es en la zona norte de la cuenta de resultados, es decir, el margen financiero, y luego el cono sur, es decir, donde se meten las provisiones, etcétera, digamos que normalmente no es tanto una parte recurrente. Yo, en general, creo que estamos en un entorno mucho mejor para el sector bancario. Europa, pues yo creo que mejor que España, precisamente porque no tienen ese lastre que se ha puesto sobre las cuentas de resultados. Date cuenta también que ese impuestos, claro, se pone precisamente cuando partimos de un nivel de tipos de interés ceros donde prácticamente no ganaban en la parte norte los bancos. Vamos a una situación donde ojalá nos hubieran tomado la referencia el año 2007, que ahí sí había márgenes financieros. Enrique, además de conocer perfectamente el sector financiero... ¿Qué más quisiera yo, Ismael? Siempre nos ha gustado compartir contigo tu visión sobre el momento inversor. Sí. Quiero aprovechar que estás aquí con nosotros para preguntarte por eso, el momento inversor. Sí. ¿Por dónde te moverías? Porque vemos la renta fija otra vez volviendo, ¿no?, a su protagonismo. Sí. Pero eso ya parece casi, ¿no?, una perogrullada, ¿no? Decir, bueno, este año es el de la renta fija, ¿no? Bueno, vale, muy bien, sí.
Pero ¿qué más? ¿No? Bueno, el año pasado nos dio muchísimos disgustos, no lo olvides. Sí, bueno, el año pasado fue un revolcón, ¿no? No es que no digan disgustos, pero bueno. Entonces, mira, si te parece, voy muy rápido para no ocuparte demasiado tiempo. Pero yo creo que en esto hay que hablar siempre. En primer lugar, contexto geopolítico, es decir, no nos olvidemos que tenemos una guerra en Europa. Sí. Es verdad que el mercado ha descontado que está muy focalizada geográficamente en las fronteras de Ucrania y que va a ser muy persistente en el tiempo, pero cualquier sorpresa fuera de eso, pues una mala noticia que nos dispare precios de materias primas, inflación, etcétera. Es decir, tengamos eso en cuenta, punto primero. Punto segundo, el crecimiento se está revisando al alza en todo el mundo. Me vas a decir, oye, que 2024 se está revisando a la baja. Digo, sí, pero 2023, que lo relevante se está revisando al alza, ¿vale? Con lo cual, yo creo que esa temida recesión no se va a producir este año y esa desaceleración pues no va a ser tan abrupta. Temas de inflación, yo creo que ya hemos visto las cifras máximas de inflación. Otra cosa que la inflación le veamos en niveles del 2,0%, que es donde quieran verlo los bancos centrales. Bancos centrales, yo creo que el grueso de la subida de tipo de interés ya lo han hecho. Ya nos falta al final lo que se dice en inglés el fine tuning, ¿no? Es decir, pues oye, si va a subir un 0,25, un 0,5 más, pero yo creo que si tomamos como referencia a lo mejor que pueda acabar en Europa entre el 3,5 y el 4% y en Estados Unidos el 5,5%, no es drástico con respecto a la subida que ya hemos hecho. Con lo cual, dicho eso, pues yo creo que la renta fija yo no la compraría todavía. Yo creo que todavía es muy pronto, pero me dices, hombre, pues compremos a lo mejor un 10 años. Cuidado, es que la curva está invertida. A lo mejor la curva invertida lo que te está anticipando es que este nivel de tipo de interés es anormalmente alto y que podemos ir a niveles de interés más bajos. Yo creo que no van a cambiar a la baja los tipos de interés de los bancos centrales durante este año, por lo tanto esa curva no debería ser tan invertida, sobre todo cuando se está revisando al alza el crecimiento económico. Y luego, dicho esto en general de la renta fija, de la renta variable, pues yo creo que si hay mayor crecimiento, hay un poquito más de inflación, con lo cual los resultados son nominales. Es decir, no nos olvidemos que cuando reportamos los crecimientos de beneficios, los del PIB son reales, pero los crecimientos de los beneficios de las compañías son nominales. Es decir, no está barata la bolsa, pero también el entorno va a ser quizás un poquito mejor. Me gusta más la renta variable que la renta fija en estos momentos. ¿Y te apuntas a la tesis del value en renta variable? Mira, te cuento, no me quiero enrollar mucho, pero... No, hombre, lo que haga falta, Enrique, ya lo sabes. Todo el tema del value, el growth, bueno, fue como un tema de factor investing, es decir, que se le vio como una extensión al capital asset pricing model, ¿no? Entonces, históricamente el value había sido mucho más rentable que el growth, pero ha habido una excepción durante los últimos 15 años, precisamente porque el growth está en las compañías tecnológicas. Yo estaría en una posición muchísimo más neutra ahora mismo. Es decir, es verdad que value ofrece un gran valor, todavía está, perdón por la reiteración, ¿no? Pero puede que sea una oportunidad, pero oye, cuidado, es que al final toda la tecnología, toda la innovación está en el sector growth y yo creo que estamos frente a la gran segunda revolución de los últimos siglos ahora mismo. La primera gran revolución fue la sustitución de la fuerza animal por la fuerza mecánica, con la máquina de vapor. Luego estamos hablando de la segunda, la tercera, la cuarta, pero yo creo que ahora con la inteligencia artificial estamos frente a otra nueva revolución. En vez de sustituir la fuerza mecánica, es decir, la fuerza animal por la mecánica, vamos a sustituir la inteligencia humana por la artificial. Bueno, esto me lo dices porque te has leído uno de los artículos que hemos lanzado en el portal de la revista. Claro, yo soy un adicto a la revista. Ya sabes que acaba la cosa muy mal, es decir, recomiendo a la audiencia precisamente un artículo que se salió publicado pues ayer o antes de ayer, no hace demasiadas horas, en el que comparamos un poco cómo la ciencia ficción nos ha ido previniendo en los últimos 200 años sobre qué puede pasar con la inteligencia artificial. Que arranca, como bien dices, con una locomotora de vapor también, ¿eh? Pero, ojo, Ismael... Y la cosa, excepto Asimov, acaba fatal. Bueno, pero te digo una cosa, vamos a ver, la mejora del bienestar humano de los últimos 200 años ha sido brutal. Es decir, compara la renta per cápita, es decir... históricamente, esto me acuerdo de una presentación de Niall Ferguson cuando presentó el libro de West Against the Rest. Sí. Históricamente, más del 90 y muchísimos % de la humanidad ha vivido en condiciones de extrema pobreza. Sí, cierto. Nunca hemos conseguido sacar porcentajes tan importantes de la pobreza extrema, ¿vale? A la humanidad, salvo con esta última revolución tecnológica que hemos tenido, ¿no? Y cuando empezó la famosa máquina de vapor, que se aplicó no solamente al ferrocarril, sino a los telares, los primeros movimientos obreros rompían los telares, porque lo veían, oye, al final...
siempre vamos a incorporar el trabajo humano a la cadena de valor, lo que pasa que, bueno, donde lo que puede ser mucho más competitivo, la inteligencia artificial, no lo va a hacer la inteligencia humana, pero siempre habrá un hueco, ya lo verás. Muy bien, pues te veo muy asimoviano también, ¿no? En esa tesis, que es el único autor que prevé, yo también lo soy, o sea, que prevé que la cosa acaba bien. Pero bueno, el resto de autores es un cromo. Pero es un artículo súper interesante publicado en el nuevo portal de la revista Inversión, que la verdad que la gente está consumiendo muy bien. Enrique, que se nos ha acabado el tiempo, pero ya ves que pasan las cosas. Cuando vienes pasan 20 minutos como si fueran 2 minutillos. O sea, que bien, ¿no? Pensaba que estábamos todavía en el minuto 5. Pues no, llevamos en el 20 que nos están haciendo ya señales. Enrique, gracias por hacer podcasting esta tarde con gracias nosotros. A vosotros. Ya sabes que estoy encantado de venir siempre a mi casa, ¿no? Muy bien, gracias. Amigos inversores, este ha sido un podcast de Finanzas.com producido por José Jiménez y realizado por Covadonga La Cruz Camblor. Mañana seguid conectados con Alejandro Ramírez en la apertura de los mercados y no os perdáis la programación de fin de semana con Pepe Jiménez y con María Gómez Silva. Gracias. Nos vemos ya dentro de unos días, que a mí si me dejáis voy a hacer vacaciones, que me parece que estoy compensando todavía las de Navidad, creo. Así que os dejo en compañía de nuestros equipos de Finanzas.com y nos vemos pues en cuanto haya repuesto las pilas, que también me va a ir, porque si no me van a tener que chutar inteligencia artificial pues ya por detrás, Enrique. Eres insustituible. No, seguro que no. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo.